Queridos hermanos, qué gusto poder saludarles. En esta ocasión tendremos el privilegio de estudiar Creciendo en la Palabra, la lección número 6, más lecciones del Gran Maestro. Es una lección maravillosa donde aprenderemos perfectamente cómo a lo largo de la Santa Biblia y tantas experiencias de hombres y mujeres vamos a llegar a la misma conclusión. Todos los seres humanos tenemos una condición pecaminosa y necesitamos aprender del gran Maestro Cristo Jesús. Así que esta lección número 6 va a darnos grandes enseñanzas y quiero invitarlos para que consideren los tres aspectos más relevantes de esta lección. En primer lugar, un Dios desconocido. En segundo lugar, el gran maestro. Y en tercer lugar, buenos alumnos. Así que en esta ocasión nos acompaña el pastor Alejandro Medina y el pastor Francisco Ramón de Dios y juntos realizaremos este estudio para bendición de la iglesia y para bendición de nuestras vidas. Así que acompáñenme, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, en esta hora te alabamos y te agradecemos por todas tus bondades, Señor. Gracias por tus cuidados y por tu infinito amor. Vamos a estudiar tu palabra, queremos suplicarte que nos acompañes y nos dirijas. Por favor, permite que estas lecciones puedan ser de gran bendición para tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciados hermanos. Vamos a dar inicio entonces con el punto número 1, un Dios desconocido. Es una lección maravillosa. Y Pastor Alejandro Medina, cuando hablamos de este primer concepto, tenemos que remontarnos a dos experiencias propiamente. Estamos hablando de Adán y Eva y estamos hablando de Jacob, de acuerdo a la dinámica de la lección. ¿Qué podemos extraer de eso, pastor? El pecado nos hace inconscientes, el pecado nos maleduca en el sentido de del tema de la educación. El pecado es una mala educación que nos hace perder la conciencia de dónde estamos, quiénes somos, a dónde vamos. Así que de pronto no sabemos dónde estamos, de pronto Adán y Eva cometen un pecado, van y se esconden, como hace mucha gente hoy, y Dios trata de que ellos vuelvan a la realidad y tomen conciencia de quiénes son, dónde están, y les lanza una pregunta muy importante: ¿dónde estás tú? Esa es una pregunta completamente educativa, una pregunta para ubicarse en la realidad. ¿Dónde estás tú? Nos exige mirarnos, nos exige hacer una autocrítica, una autoevaluación, nos exige pensar qué hemos hecho, a dónde vamos, nos exige una decisión personal a partir de las decisiones que hemos tomado. ¿Y qué sucede? Que Adán y Eva se esconden en lo fácil, como si nada pasara, como si ignorar la realidad fuera la solución a los problemas del ser humano. No merece la pena esconderse. Lo mejor es saber dónde estamos, saber qué hemos hecho. Y eso es educación. Eso es educación, porque los seres humanos, el pecado nos ha arrastrado hacia un desconocimiento de Dios que nos hace tomar decisiones torpes, equivocadas, en un escondite que no nos ayuda a nada, sino a destruir nuestra propia vida. Y Pastor Francisco, es posible que en la expresión de esta pregunta que Dios está utilizando, es porque justamente en esa intención educativa quiere presentarles la respuesta a la problemática a través del plan de salvación. Sí, pastor, cuando nosotros encontramos a
Dios, que dice el texto que cuando llegó la tarde, el Señor empezó a andar allí entre el jardín y ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, pastor. Sin embargo, llama la atención la iniciativa divina de ir en busca del ser humano. La pregunta no tiene que ver con un desconocimiento de Dios. La pregunta tiene que ver si ellos todavía están con Dios, están del lado de Dios o están en su contra. Sus acciones los han llevado a apartar su mirada de Dios y entonces empiezan a fijar su mirada en las otras personas. En el proceso educativo del cual mencionaba el pastor Medina, no hay mejor maestro que Dios. Jesús vino a reflejar el verdadero carácter de Dios. Y cuando Adán y Eva son confrontados con esta realidad, lo que encontramos, pastor, es que Adán y Eva empiezan a echarse la culpa el uno al otro, como si eso resolviera. Es decir, en nuestra formación es necesario que nosotros tengamos un concepto claro de quién es Dios. Un concepto claro de quién es Dios y no basarlo en lo que dicen las otras personas. Y lo que Dios quiere hacer aquí es que Dios quiere mostrar el verdadero carácter, cómo es Dios. Hace algunos años escuché que una explicación de lo que está pasando en Génesis 3 y tiene que ver, pastor Enoch, con Dios es mal representado, su nombre es mutilado, porque inicia hablando con Jehová Dios, es decir, con ese Dios todopoderoso, pero que está cerca de la gente. Y cuando Adán y Eva platican con la serpiente, específicamente Eva, cuando habla con la serpiente, le deja entrever la serpiente de que ese Dios cercano no es real. Es un Dios que está muy lejos. Sin embargo, tan pronto ellos pecan, Jesús aparece, Dios aparece para decirle: no es cierto, yo estoy aquí. Y en el desarrollo de la historia vemos que Dios les cubre su desnudez, pastor Enoch. Correcto. Y pastor Alejandro, hemos insistido a través del estudio de la lección de este trimestre que un mal concepto, un concepto equivocado de Dios, del aprendizaje, de la percepción, de la realidad, generalmente va a provocar otros errores. Es el caso de Jacob, pastor. Bueno, antes de entrar a Jacob, decía Tomás de Aquino que un error al principio te conduce a un desastre al final en cuestiones de teología. Es decir, un pequeño error al principio va a devenir en un desastre teológico al final, y en el caso de Jacob, él no entiende el tema de la primogenitura. No entiende, él piensa que las cosas dependen de él, que si él no se mueve o su madre no se mueve, pues le tiene que ayudar un poquito a Dios, porque no entienden a Dios, desconocen la naturaleza de Dios. Y ellos bueno, mi padre le va a dar la primogenitura a Esaú. ¿Y tú cómo sabes que al final Dios no va a hacer algo? Dios ya había prometido desde que nacieron, desde que estaban en el vientre de la madre, que el pequeño iba a ser el líder de la familia. Dios tenía muchas maneras de obrar, muchas maneras, pero ese desconocimiento de Dios, esa manera de querer ayudarle, de pensar que el destino del pueblo de Dios está en las manos de los seres humanos y que no hay una acción divina, hace que Jacob y su madre pues ahí se confabulen para hacer una trampa. Para que se pueda cumplir la voluntad de Dios, pues hay que ayudarle, ¿no? Y para colmo, haciendo trampa, engañando, y con eso marcando el destino
de Jacob, que ya no puede volver a ver a su padre, de sembrando el odio en Esaú, y que casi le cuesta la vida a Jacob, pasando años de desgracia en la vida de el propio Jacob. ¿Por qué? Por no entender a Dios, por no entender cómo funciona la gracia del Señor y el destino. Y nosotros hoy, muchos no conocemos a Dios, no entendemos cómo actúa y pensamos que le tenemos que ayudar, que si nosotros no sostenemos, así piensan algunos, a la iglesia se va a venir abajo, y que si no actuamos de manera tramposa, incluso en ocasiones, la iglesia va a desaparecer, o el pueblo de Dios. No es cierto, hermano. Tenemos que entender a Dios de una mejor manera para no tomar decisiones como las de Jacob, que lo llevaron a huir, curiosamente, ¿no? Como Adán también, a ser un fugitivo de manera innecesaria. ¿Era necesario que Jacob huyera? No. No era el plan de Dios. ¿Era necesario que Adán huyera? No. Que se escondiera, no. ¿Por qué sucedieron estas cosas? Por un desconocimiento de cómo obra Dios. Y Pastor Francisco, pareciera ser en estas dos historias que se repite el mismo efecto de una mala educación, de una mala comprensión. En ambos casos terminan siendo fugitivos. Uno se esconde, el otro huye. Realidades de una mala concepción, Pastor. Pastor, sabe que mientras escuchaba al Pastor Medina y repasando la lección, yo me he preguntado cuánto de la respuesta de Jacob depende de sí mismo y cuánto depende del concepto que su madre tenía de Dios. Debido a que cuando nosotros revisamos Génesis 25, nosotros vamos a ver que Rebeca era manipuladora. Rebeca era manipuladora. Haz esto, si viene una maldición que caiga sobre mí, que caiga sobre mí. Y lo que vemos nosotros aquí con este hombre que usando artimañas obtiene la primogenitura, es que Dios se presenta, pastor. Dice Génesis 28:15 que mientras él está huyendo, se le aparece el Señor en un sueño y le dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Interesantemente, el mismo juego de palabras con la que el Señor, Génesis 3:1 inicia. Aquí Dios se presenta como ese Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa, pero que está cercano. Y le dice tres cosas al menos, pastor. He aquí, yo estoy contigo. Número 1. Número 2, te guardaré por donde quiera que fueres. Y número 3, y no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Era necesario recordar que Dios cumple sus promesas, que Dios no falla a sus promesas. Y ellos se habían olvidado. Al menos Jacob se había olvidado del pacto que Dios había hecho con su abuelo Abraham. Y es por eso que Dios se presenta como ese Dios que está cercano, que está dispuesto. Queridos hermanos, no es suficiente que nosotros, está bien que nosotros aprendamos en la iglesia como una comunidad de fe, pero tenemos que tener una experiencia personal, y eso es lo que Dios hace con Jacob. Y Jacob termina diciendo en el versículo 16: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. También esa historia nos recuerda que los papás se equivocan. Los papás se equivocan, y muchas veces la educación que los padres nos dan de Dios no es la correcta. Es correcto. Y no podemos depender de los conceptos de los padres, porque tanto Jacob como Rebeca se equivocaron. Uno por quererle dar la primogenitura al hijo que no era el correcto, cuando Dios ya le había dicho lo contrario. Y Rebeca por querer ir por el lado equivocado para que se cumpliera la voluntad de Dios. Consecuencia,
la relación con Dios es un asunto personal. El conocimiento de Dios no depende de los padres, depende de nosotros. Evidentemente los padres nos conducen de lo mejor que creen, Claro. lo mejor que creen. Pero esta historia nos recuerda que no podemos seguir arrastrando algunas tradiciones equivocadas que a veces los padres nos transmiten. Y queridos hermanos, cuando miramos estas tristes y lamentables escenas, trágicas, porque producen dolor, apartarse de la verdadera educación, del verdadero propósito divino, siempre va a producir dolor en la experiencia de los seres humanos. Pero es justamente allí donde Jesucristo se presenta, se manifiesta como la única solución. Y entonces Él nos llevará a experimentar la verdadera educación que transforma, que perfecciona, que ayuda a ser mejores cada día. En un momento regresamos, vamos a hacer una pausa y a continuación estaremos con la segunda parte, el gran maestro. Continuamos con este interesante estudio. El título de esta sección es El Gran Maestro. Y Pastor Alejandro, vamos a encontrarnos con un Jesús que, por supuesto, tiene métodos distintos, diferentes a los convencionales, que escapa en lenguaje, en enseñanza, en fin. El método que Jesús utiliza, pastor, es extraordinario. Y nosotros nos vamos a dar cuenta en el desarrollo de las historias que se presentan en la lección. Bueno, hay que recordar que en el caso de Adán, Dios tiene que hablar y buscar. En el caso de Jacob, pues tiene que hablarle a través de un sueño y una escalera que viene y tratar de hacerle consciente de su situación y a buscarlo. Pero en el caso de Jesús, Dios se personifica en Jesús. Es decir, ahora la enseñanza es encarnada. Es decir, la persona de Jesús no es otra cosa, como decíamos la semana pasada, que una revelación de Dios. Ahora podemos conocer a Dios. Ahora viene a enseñarnos a los que desconocemos a Dios cómo es el Señor a través de sus palabras y a través de sus acciones. Él nos va a enseñar cómo es Dios, cuál es su voluntad, qué es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Y en ese sentido es un rabín. Él es un rabín, es un maestro. Y a mí me llama la atención cuando en ocasiones a mí me preguntan, bueno, ¿y usted es predicador? No, yo prefiero ser maestro. Porque el maestro pretende enseñar. Y yo creo que más que un predicador, Jesús es un maestro. Porque está tratando de enseñarte toda la metodología que él tiene en sus acciones y en sus parábolas, en sus dichos, es absolutamente pedagógica. No es un predicador que al aire está diciendo las cosas. Él está tratando de enseñar en todo momento y a través de su vida, a través de sus dichos, a través de las acciones que hemos visto, Él va a enseñarnos el verdadero conocimiento del Padre Celestial. Predicador o maestro, ¿cómo se le conoce, no? Rabí, maestro. Parece ser, Pastor Francisco, que Jesús
precisamente de forma contundente supera el ministerio de Juan el Bautista, por ejemplo. Sí, pastor, llama la atención las palabras que ocupó el pastor Medina cuando él dice que Dios con Adán y Eva se manifiesta de una manera, como una epifanía, se hace presente, se habla a través de un sueño, pero aquí Dios no habla, aquí Dios actúa. Aquí Dios actúa y dice Juan 1:9, aquel verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Había una gran sombra sobre el carácter y el nombre de Dios, Pastor Enoch, y que afectaba la manera en cómo las personas se conducían. Y Jesús viene a cambiar su cosmovisión, y lo hace a través de un servicio donde dicen otras versiones refiriéndose a Juan capítulo 1 versículo 14, vino a poner su tienda en el vecindario. Es decir, lo que repite en Génesis 3 y luego en Génesis 28, ahora lo repite en Juan capítulo 1, pero Él se hace uno, pastor, se hace uno, y dice la lección que Jesús es el más grande maestro que el mundo haya visto, por dos razones. Su método de enseñanza, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente sección de este segmento, sus métodos de enseñanzas, y número dos, que Él era Dios, pastor, que Él era Dios. Pastor Alejandro, el encuentro con una mujer deja grandes lecciones. Bueno, en aquel entonces las mujeres no tenían una situación favorable en la sociedad y no tenían derecho a muchas cosas. Algunos sectores de la sociedad pues no las consideraban, y estamos hablando de que en Israel la mujer tenía un poco más de respeto que entre los pueblos cananeos, entre los pueblos no hebreos. Y aquí aparece una extranjera y va a buscar a Jesús. En medio de todos los prejuicios que ya hay, el hecho de ser mujer, para empezar, el hecho de ser extranjera, todavía más, y el hecho de tener un concepto equivocado de Dios, ahí está otra vez el común denominador. ¿Quién le enseñó a ella de Dios? Seguramente se lo enseñaron mal, lo que le hayan enseñado. Sin embargo, ella quiere buscar a Jesús. ¿Quién le dijo cómo aprendió de Jesús? No lo sabemos. Pero ella cree que Jesús puede sanar a su hija. Cree que Jesús le puede resolver el problema. Y entonces va y se acerca. Y Jesús, de entrada, muestra una actitud de rechazo o de indiferencia hacia la mujer. Porque ella lo busca y él aparentemente no le hace caso. Primer punto. Para los discípulos eso es normal. Completamente normal la actitud de Jesús, ni siquiera criticable. Pero entonces la mujer ya va e insiste, ¿no? El primer rechazo le pudo haber enseñado, no, pues él no me va a hacer caso, yo soy extranjera, yo soy mujer. Pero entonces las palabras que siguen son muy fuertes. Cuando dice el Señor, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Qué bombazo le da! ¡Qué golpe a la dignidad de esta mujer! Con diferentes perspectivas, ¿no? Juzgándola como perteneciente a los perrillos, es decir, lo peor que puede haber. Es decir, y diciendo todavía más, bueno, es que el pueblo de Israel está por encima de los extranjeros, que son como unos perrillos. Es decir, además, la palabra de Dios no es para todos. Es para solamente un sector, o sea, los hebreos, los hijos de Israel, los judíos. Bueno, los discípulos, pero si ya me los puedo imaginar aplaudiendo, ¿no?
Y encima de eso, el prejuicio, ¿no? Es decir, no está bien, no es correcto. Aquí no estamos hablando de una pregunta, es una afirmación. Y la mujer aguanta los prejuicios, aguanta los malentendidos, aguanta los aparentes insultos y aguanta al público que está aplaudiendo a Jesús y dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mira Señor, aún los perrillos comen, dame lo que tengo, yo me conformo con lo que estos no quieren. Qué golpazo. Es decir, el Señor, ¿por qué hace eso? Porque aparentemente la indiferencia, aparentemente la agresión del Señor es un método de enseñanza para llevar a esta mujer a la pregunta que le hizo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién eres tú? ¿Ya te diste cuenta de quién eres? Ella reconoce que necesita del Señor. Ella reconoce que no pertenece al pueblo de Israel. Y ella reconoce que Jesús es el único que le puede resolver eso. Le puede resolver su problema. Eso es fe. Amén. Y el Señor le dice, ni en Israel he encontrado tanta fe como esta mujer. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que aún los que no van a la iglesia, aún los que no creen en Dios, aún los que no hacen lo que nosotros como cristianos decimos que se debe hacer, son parte de la gracia de Dios y pueden encontrar salvación en el Señor. Amén. Interesante, muy interesante este punto. Y Pastor Francisco, también aprendemos en esta escena tan delicada, porque pareciera ser muy violenta, ¿no? Las declaraciones, pero cómo el Señor va utilizando el método de forma perfecta para confrontar a la persona, para ubicarla en su realidad, para abrir el entendimiento y entonces de forma contundente llevar a la persona a pedir entendiendo su realidad. ¿Sabe, pastor, que pensando en lo que usted acaba de comentar, todos los que estaban allí tenían un concepto de Dios, tanto los discípulos de Jesús como esta mujer que era una gentil. Sin embargo, Jesús, a través de esta experiencia, pastor, confronta los conceptos y los desbarata y los desafía. Porque a través de las palabras que Jesús les dice, pareciera ser que está dando un mensaje, el mensaje de que hay seres humanos de primera clase y seres humanos de segunda clase. Sin embargo, los seres humanos de primera clase y de segunda clase, si siguiéramos esa línea de pensamiento, experimentan las mismas cosas. Y esta es la razón por la que esta mujer, ese concepto que ella tiene de Dios, se desafía y se amplía. ¿Qué podemos decir, pastor? La verdadera fe no está limitada a una raza, a una religión o etnicidad. Cualquiera puede ejercer fe en Jesucristo. Puede ser que tome la forma de una mujer gentil, sirofenicia, cananea, como dice Mateo. Puede ser que tome la forma de un padre desesperado porque su hijo está endemoniado, o puede ser que tome la forma de un príncipe de una sinagoga. Pero la fe genuina nos lleva a la única fuente de esperanza, que es Cristo Jesús. Ciertamente Jesús conoce el corazón de cada uno de sus hijos.
Él sabe las formas y los métodos que mejor convienen para desarrollarlos y de esta forma conquistar su vida. Apreciados hermanos, Jesús está trabajando en tu corazón. Jesús está haciendo una obra importante. Aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Así que permíteselo. En un momento regresamos, vamos a analizar la tercera parte que tiene que ver con buenos alumnos. Hacemos una pausa. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Muchas gracias, hermanos. Vamos a continuar con la tercera y última parte. Esta sección es muy importante. Buenos alumnos. Pastor Alejandro Medina, no es fácil encontrar buenos alumnos. De pronto se complica en esta sociedad. De ninguna manera. Pero esta experiencia de Bartimeo nos enseña grandes lecciones, pastor. Bartimeo es un modelo de alumno. Un modelo de alumno porque sabe cuál es su realidad. Él se da cuenta, cosa que no sabía Adán. Por Dios le tuvo que decir, ¿dónde estás? Y el otro fue y se escondió. En cambio, Bartimeo no se esconde. Bartimeo sabe qué problema tiene, sabe cuál es su condición, sabe dónde encontrar ayuda. Y se coloca en el sitio, a pesar de sus desventajas, donde puede encontrar la ayuda. Y cuando la ayuda está ahí, cuando Jesús está ahí, él lo busca. Y sabe superar las adversidades para encontrarse a Jesús, porque resulta que la gente que anda con Jesús le estorba. Le estorba, ¿no? Espero que no pase eso en la vida de mucha gente, ¿no? Que es precisamente a veces la gente que anda con Jesús la que más le estorba a quienes quieren acercarse a Cristo. Pero él sabe superar esas adversidades y se encuentra con Jesús. Y cuando Jesús está delante de él y le pregunta, ¿qué quieres? Sabe responder, Señor, quiero ver, quiero ver. Y entonces el Señor le responde de una manera extraordinaria. Eso es un alumno, eso es un alumno. El alumno tiene que aprender su condición, tiene que saber buscar la verdad, tiene que perseverar en encontrar esa verdad y cuando la encuentra tiene que tomar la decisión de seguir esa verdad y tiene que superar cualquier adversidad para encontrar esa verdad. Algunos alumnos dicen, no, pues está muy difícil, o no puedo, o tengo problemas. Hombre, para encontrar la verdad todos tenemos problemas. Y Bartimeo nos recuerda el camino para encontrar la verdad. Es un modelo para nosotros en este tiempo. Correcto. Pastor Francisco, cuando hablamos de Bartimeo, estamos hablando de un ciego. Estamos hablando de una persona que no obstante esa diferencia o esa limitación, él tiene una capacidad superior a la que muchos que tienen la capacidad de ver no tienen. Pastor, llama la atención esa visión, qué irónico, ¿no? Un ciego hablando, un ciego con una visión, con una claridad de pensamiento, pastor. Cuando nosotros pensamos en una persona que tiene una discapacidad visual y que tiene que subsistir, la encontramos en un lugar donde puede ser
objeto de compasión y de lástima por otras personas. Pero este ciego, Bartimeo, que por cierto su nombre es hijo de Timeo, es decir, el hijo de un hombre, pues. Bartimeo nos representa en muchas maneras, tiene una claridad para ponerse en donde Jesús va a pasar. E interesantemente, en el desarrollo de la historia o del ministerio de Jesús, Jesús ahorita va de regreso a Jerusalén, va en camino a entregar su vida por el ser humano. Y el texto bíblico nos deja ver que este hombre, comentábamos hace un momento, que hay veces que las personas que están con Jesús son el mayor estorbo para que otras personas puedan echar mano de Cristo Jesús. Sin embargo, Bartimeo tiene una visión de que Jesús es el que me va a ayudar. Y yo quiero hilar lo de la mujer, pastor. Lo que nosotros pensamos de Dios, ese concepto, ese pensamiento que tenemos de Dios, finalmente nos va a ayudar a cambiar realidades y hacerlas realidad. La mujer pensaba que Jesús era el único que podía salvar a sanar a su hija. Lo mismo Bartimeo. Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice, bueno, lo manda a llamar y él finalmente responde al llamado de Cristo Jesús, Pastor Enoch. Pastor Alejandro, ¿esto significa que realmente Bartimeo sí veía? Bueno, tenía más lucidez espiritual y más visión espiritual que los mismos discípulos. Correcto. Y eso le da un elemento de mayor significado, ¿no? El poder superar esta situación. El hecho de ser ciego se dice muy fácil, pero en la época de Jesús, además de toda la circunstancia que conlleva ser ciego, a los enfermos de esa naturaleza los condenaban y los consideraban malditos de Dios. Todavía hay gente que cree que las enfermedades son castigos de Dios. Y en este caso, pues además de todos los factores que hemos mencionado, está el prejuicio, como el prejuicio que le hacían a la mujer, a la extranjera. Yo creo que los que andamos a veces con Jesús no nos damos cuenta de que si no conocemos bien a Dios, si no estamos cerca y tenemos una relación sólida con el buen Señor, vamos a ser un estorbo para los que quieren acercarse al Señor. Y con nuestras actitudes vamos a crear prejuicios, vamos a crear algunas actitudes muy desafortunadas que van a hacer que otros no puedan acceder al Señor. Eso sucede cuando no conocemos a Dios, cuando presentamos una imagen negativa de Jesús. Y el hecho, podemos preguntarnos, ¿por qué hay gente que cree que Dios es malo, que Dios es cruel, que es injusto, que ocasiona las desgracias? Yo creo que ha llegado a esa conclusión por la mala enseñanza que algunos cristianos les estamos dando. Interesante, muy interesante, Pastor Francisco. Y entonces nosotros podemos aprender otras lecciones de Bartimeo porque él es un buen alumno, Pastor. Sí, Pastor, hay un pensamiento que dice que las realidades más obvias y más importantes de nuestra vida son las que a veces son las más difíciles de percibir y de hablar. Jesús batalló mucho con sus discípulos. Muchas veces Jesús tuvo que hablar más claramente porque su percepción se limitaba a un evento, se limitaba a un ideal, un idealismo que el pueblo judío tenía en su tiempo. Por eso se levantaban tantos mesías esperando que Jesús, esperando que el Mesías pues los restaurara
a su posición de privilegio. Y sin embargo, lo que nosotros vemos aquí es que la historia de Bartimeo no solamente tiene el propósito de alcanzar al mismo Bartimeo, que de por sí él tenía el deseo, como todos nosotros, de una vida mejor, sino de alcanzar a sus discípulos, a sus discípulos, pastor. Marcos capítulo 8, versículo 31 dice: entonces empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, que lo iban a matar, pero después de 3 días, resucitaría. Jesús tiene que ocupar, tiene que ser bien claro, porque dice Hebreos que debiendo ellos ya ser maestros, es necesario, dice, que se les enseñen los primeros rudimentos. Eso habla de que no es suficiente tener conocimiento, información. Necesitamos percepción espiritual, pastor. Y la única manera, dice la lección del viernes, ¿cómo aprendemos a discernir entre el bien y el mal? La única manera de desarrollar percepción espiritual es a través de la obediencia, Y fue lo que hizo Bartimeo, pastor. Tan pronto Jesús se detiene, lo manda a llamar, Bartimeo tira su capa y va ante la presencia de Jesús. Tiene una claridad de pensamiento que Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga contigo? Y el Señor hace grandes cosas en la vida de Bartimeo, pastor. Indudablemente es una lección muy importante donde nosotros aprendemos la posición que deberíamos desarrollar como alumnos, reconocer nuestra condición, nuestra necesidad y saber perfectamente quién es el único que puede ayudarnos. Así que, apreciados hermanos, deseamos que el Señor les bendiga y que tras haber estudiado esta lección, nuestra vida pueda mirar a Cristo Jesús como la única salvación para las diversas necesidades, para nuestro carácter, para nuestras luchas, porque solamente a través de la verdadera educación podremos alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Antes de irnos, yo quiero pedirle al pastor Alejandro Medina que nos comparta cuál es el libro, la recomendación de esta ocasión, pastor. Bueno, pues hablando de Jesús y de que hay que buscarlo y encontrarlo y aprender del gran maestro y sus enseñanzas, esta es una obra, queridos hermanos, que se llama ¿Cómo encontrar a Jesús en toda la Biblia?, de Hans Larrondel y John Paulien. Creo que la gente va a disfrutar mucho su lectura y podremos tener un método extraordinario para encontrar al gran maestro y sus grandes enseñanzas en las Escrituras. Una lectura muy recomendable. Muchas gracias por acompañarnos, pastor Alejandro, pastor Francisco. Dios sea con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo a cada uno. Que el Señor les bendiga.